Bienvenidos a Calculando con Fabián. Hoy desde casa trabajando lo que es el teorema de Pitágoras. Cuando hablamos del teorema de Pitágoras, hablamos de un teorema que nos permite hallar el lado que falta en un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el teorema de Pitágoras solamente trabaja con triángulos rectángulos. El ángulo recto es aquel que mide 90 grados, pero se llama triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Aquí tenemos 4 ángulos rectos en diferentes posiciones. Vamos a unirlos a través de una diagonal. Esto se llama hipotenusa en el triángulo rectángulo. Entonces aquí tenemos una hipotenusa y formo el triángulo rectángulo. Aquí tenemos otra hipotenusa, 3 y 4 triángulos rectángulos. Observemos. El lado opuesto al ángulo de 90 grados lo vamos a llamar siempre hipotenusa. Y observen que es el lado de mayor longitud, es el lado que mayor longitud tiene. Los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Y dependiendo de la posición donde yo esté ubicado, se van a llamar cateto opuesto o cateto adyacente. Entonces vamos a bautizar este primer triángulo y vamos a colocarle a los ángulos letras mayúsculas. Ya sabemos que los ángulos se bautizan con letras mayúsculas. Entonces vamos a llamar este ángulo A, ángulo B y ángulo C. El opuesto va a ser el lado y va a recibir la misma letra pero en minúscula. Entonces en este caso sería A minúscula, B minúscula y C minúscula. Vamos a ubicarnos en uno de los dos ángulos que nos faltan. No nos podemos ubicar en el ángulo de 90 grados, porque si nos ubicamos en el ángulo de 90 grados, el opuesto va a ser la hipotenusa. Vamos a ubicarnos, por ejemplo, en el ángulo C. Si me ubico en el ángulo C, el que está al frente, el opuesto, se va a llamar cateto opuesto. Y los dos lados que forman el ángulo C, uno es la hipotenusa que es A, y el otro cateto se va a llamar cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente es el que forma el ángulo con la hipotenusa y el opuesto es el que está ubicado al frente del ángulo. Entonces ya esos son los dos catetos que los voy a nombrar ahora con la letra C y el otro con la K para distinguirlos o diferenciarlos. Vamos a mirar ahora lo que es un cuadrado. Todo número al cuadrado es multiplicarse por sí mismo. Entonces cuando nos dicen 2 al cuadrado, nos están diciendo multiplique el 2 por sí mismo. 2 por 2, 4. Esto significa que estamos formando un cuadrado de 4 unidades cuadradas. Ahí tenemos la imagen. 2 de largo por 2 de ancho. Ahí está la imagen, 4 unidades cuadradas. Si es 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. 9 unidades cuadradas. Ahí tenemos la imagen. 3 de base por 3 de altura y 4 por 4, 16 y su imagen es 4 de base por 4 de altura, 4 por 4, 16 unidades cuadradas. Así mismo sería con el 25, que es 5 por 5, 25 y 9 por 9, 81. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta para el teorema de Pitágoras. Vamos a mirar en qué consiste el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, aquí vamos a traer un triángulo rectángulo donde el ángulo recto lo están formando el cateto 3 y 4. 3 unidades, 4 unidades. Y esta diagonal de 5 unidades lo que llamamos la hipotenusa. Vamos a elevar cada lado al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. 9 unidades cuadradas. 4 al cuadrado, 4 por 4, 16 unidades cuadradas. 5 al cuadrado, 5 por 5, 25 unidades cuadradas. Entonces, ¿en qué consiste el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice, si sumamos los dos catetos al cuadrado, siempre nos va a dar la hipotenusa al cuadrado. Entonces tendríamos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado sería 9 más 16, 25. Miramos que se forman 25 unidades cuadradas en la hipotenusa. Entonces de ahí sale la fórmula. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Vamos a diferenciar los catetos. Uno lo va a llamar con la C y el otro con la K. Entonces ahí está la fórmula. Si despejamos esta fórmula y vamos a despejar la H, entonces tendríamos que acá raíz cuadrada ambos miembros. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de H a la 2 da H es igual
a la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, que es la fórmula número 1 del teorema de Pitágoras. Hipotenusa es igual a raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Ahora, si yo quisiera hallar un cateto, ya no sumaría, sino que restaría. A 25 le restaría, por ejemplo, 9. 25 menos 9 nos daría 16. O también 25 menos 16 nos daría 9. Por lo tanto, para hallar la fórmula de cateto, no vamos a sumar, sino que vamos a ¿qué? A restar. Entonces nos queda que cateto es igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Si le sacamos raíz cuadrada en ambos miembros, nos queda que cateto es igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado, porque en este cateto cancelo el cuadrado con la raíz. Entonces ya tenemos las dos fórmulas, la de hipotenusa y la de cateto. Vamos a hacer un primer ejercicio. En este triángulo nos dan un triángulo que tiene 12 unidades de base y tiene una diagonal de 13 unidades. Nos piden que hallemos la altura. Este es un triángulo rectángulo, ya que podemos observar acá que hay un ángulo recto que mide 90 grados y su opuesto, su lado opuesto mide 13. Ese 13 sería la hipotenusa. Entonces conozco la hipotenusa y conozco el cateto, que mide 12. Me falta el otro cateto. ¿Cómo lo puedo hallar? ¿Utilizando cuál fórmula? Utilizando la fórmula número 2. Entonces decimos que cateto es igual a 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada. Vamos a solucionar esto. ¿Cuánto es 13 al cuadrado? 13 por 13, 169. ¿Y cuánto es 12 al cuadrado? 12 por 12, 144. Entonces vamos a hacer la resta y le sacamos la raíz cuadrada. 169 menos 144 nos da 25. Entonces el cateto es igual a la raíz cuadrada de 25. ¿25 es un número que tiene raíz cuadrada exacta? Sí. 5 por 5, 25. ¿Sabe que trabajamos con la raíz positiva, no con la negativa, porque es longitudes? Entonces la raíz cuadrada de 25, 5. Entonces ya sabemos que este cateto mide 5. Vamos con un segundo ejercicio. En este segundo ejercicio miramos el ángulo recto, está ubicado en el ángulo A. Por lo tanto nos falta el opuesto de A, que en este caso sería, si es el opuesto de A, que es el ángulo recto, sería la hipotenusa. Nos falta la hipotenusa. Tenemos la medida de los dos catetos. Un cateto mide 6 y el otro mide 7. Entonces, ¿qué fórmula vamos a hallar? Como nos falta la hipotenusa, vamos a hallar la fórmula número 1, que nos dice hipotenusa es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. El primer cateto mide 6 y el otro mide 7. Entonces, 6 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y enseguida le sacamos la raíz cuadrada. ¿Cuánto es 6 al cuadrado? 6 por 6, 36. 7 por 7, 49. 36 más 49 nos da 85. 85 es un número que tiene raíz cuadrada exacta. No, porque 9 por 9, 81. 10 por 10, 100. Entonces, como no tiene raíz cuadrada exacta, nos toca utilizar la calculadora. Raíz cuadrada de 85, 9,21. Y hay más números porque es un número irracional. Entonces miremos que la hipotenusa es de mayor longitud que los dos catetos. 9,21 es mayor que 6 y que 7. Vamos con el tercero y último ejercicio. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Miremos el ángulo recto. Está en el ángulo B. Ese ángulo recto ya sabemos que mide 90 grados. El opuesto al ángulo recto es lo que llamamos hipotenusa. Entonces, en este caso, la hipotenusa va a medir 8. Uno de los catetos tiene una medida, mide raíz de 15. Es un número irracional. Nos falta la longitud de AB, que es un cateto. ¿Cómo lo podemos hallar? Miramos las dos fórmulas. La fórmula 1 es para hallar la hipotenusa y la fórmula número 2 para hallar cateto. Entonces vamos a utilizar la fórmula número 2, que nos dice cateto es igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 8. Entonces 8 al cuadrado menos
raíz de 15 al cuadrado. Entonces aquí tenemos la fórmula y la vamos a desarrollar. Ahora, ¿cuánto es 8 al cuadrado? 8 por 8, 64. Menos raíz de 15 al cuadrado. Podemos cancelar la raíz con el 2. Entonces nos va a quedar 15. Entonces nos quedó 64 menos 15. ¿Cuánto es 64 menos 15? 64 menos 15 nos da 49. 49 es un número que tiene raíz cuadrada exacta, sí. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 49? 7. 7 por 7, 49. Entonces ya tenemos la medida de ese cateto, que es 7. Entonces esto es lo que llamamos el teorema de Pitágoras. Los invito para que sigamos las indicaciones de nuestro mandatario, nos quedemos en casa y continúen estudiando y viendo videos en Calculando con Fabián.